Hola, nuestros nombres son Rogelio Hernández López y Keila Jarumi Torres Salinas, ambos estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional, de tercero B. Nosotros les mostraremos el periodo de gobierno de Luis Echeverría Álvarez, 1970-1976, mostrando el ámbito político, social y educativo. El nuevo gobierno encabezado por el presidente Luis Echeverría Álvarez parecía estar severamente mermada. Para empezar, en las elecciones eran confusas. Se decía que Echeverría solo había sido votado por el 37% de todas las elecciones, dado que el otro porcentaje se trataba de votos nulos y votos por oposición. El primer año del sexenio de Echeverría se vio entorpecido por la recesión en Estados Unidos, a lo que se dio la suspensión de créditos externos, la reducción del déficit en la balanza de pagos y la austeridad presupuestaria. La ambición del gobierno o por quedar bien enfrente de las demás personas, hubo también el interés de incrementar la tasa, al hacer un programa el cual era generado para resolver el desarrollo estabilizador. Tan malas acciones del gobierno se generó una estanflación. Esto quiere decir que se vino a la alza la situación económica y trayendo consigo los altos productos y el aumento del desempleo. Esto para muchos fue vergonzoso, como el gobierno, pudiendo tener la economía necesaria, echó por la borda demasiado dinero. De igual manera, y por otro lado, existía un conflicto abierto con el sindicato oficial, afiliado al CTM y al STFRM. Los maestros crearon la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNTE, como alternativa democrática de la SNTE oficial. El viejo conflicto pendiente dentro del sindicalismo mexicano volvió a surgir en el sector eléctrico. En 1966 y de nuevo en 1969 se firmó un acuerdo entre el SNCRM y el STRM y la Comisión Federal de Electricidad, CFE, garantizando la pluralidad de la representación sindical y por lo tanto también de los contratos colectivos a pesar de la nacionalización. En 1970 el conflicto se agudizó. El CTRM acusó públicamente a la CFE de maniobrar buscando integridad entre dos sindicatos. Detenimiento de la democracia sindical. El CTRM declaró una huelga y organizó una protesta masiva contra la violación del acuerdo de 1969. Mientras la pelea entre el STRM y el SNSCRM seguía por la construcción de otro sindicato, otros sectores no obreros también empezaron a agitarse, en particular el personal de la UNAM, incluido el académico, que formó su propio sindicato según la mayoría de las otras universidades. Por otro lado, uno de los medios de comunicación en estos años se ponía en contra del gobierno. Este era el Excelsior, que estos serían años después punto clave para la ira del gobierno. En 1973, el gobierno intentó incluir parcialmente a la población rural y a los pobres de la ciudad en el sistema de seguridad social mediante el programa de solidaridad social. Esta pretendía extender los servicios médicos y la compra de medicinas a la población no afiliada al IMSS ni al IMSSTE. A los pequeños productores agrícolas, quienes se les ofrecieron créditos, descuentos para algunos insumos básicos, seguros contra cosechas malas, pequeños proyectos de irrigación y los servicios sociales elementales. Para poder obtener el apoyo del gobierno para su programa, el gobierno anunció la creación del Fondo de Vivienda, el Instituto Nacional de Vivienda para los Trabajadores, mejor conocido como Infonavit, al ser administrado y financiado de manera conjunta por patrones, trabajadores y gobierno, de acuerdo con el principio tripartitario aplicado a la seguridad social y el reparto de utilidades. Esto básicamente fue una estrategia del gobierno, donde por ansia de tener al pueblo a su lado se crea el Infonavit, ya que al gobierno no le convenía que toda la población le agradeciera la competencia, que en este caso era el CTM. En 1976,
el 3.5% del crecimiento de la población superó al 2% del crecimiento del PIB. El gobierno de Echeverría decidió poner un freno a su loca carrera hacia el abismo fiscal. Se introdujo un programa de estabilización, incluyendo una reducción de crédito y del circulante. En agosto de 1976 parecía inevitable una devaluación. La tasa de cambio de peso respecto al dólar estadounidense cambió de 12.50 a 20.70, después de mantenerse fija desde 1954. A pocas horas de la devaluación, tiendas y almacenes de la Ciudad de México ya habían aumentado sus precios a sus productos entre el 20 y el 40%, ya que en los últimos meses del periodo del gobierno, generalmente débil tras el destape del candidato presidencial del sexenio siguiente, fue incapaz de poner una congelación de los precios, por lo que las nuevas etiquetas apresuradamente pegadas por los comerciantes anularon los beneficios esperados por la devaluación, básicamente diciendo que esto no sirvió. Es realmente interesante el hecho de que el gobernador no estuviera consciente de varios términos que se deben de ocupar y que no hiciera caso al subsecretario, que no supiera que hay un límite de deuda externa e interna, y en pensar que la única forma de solucionarlo era correrlo y meter a Portillo, que en este caso, sabiendo que era otra persona que no tenía los mayores conocimientos para poder estar al frente de este cargo, básicamente solo se encargó de taparse las cosas entre ambos. Por otro lado, si hablamos del ámbito educativo durante el sexenio de Echeverría, observamos que también se vio afectado debido a las crisis económicas. Esta situación obligó al presidente a plantear un cambio trascendental en la política educativa, en un intento por vincular la educación con las necesidades de la democratización y acumulación del capital planteadas durante el movimiento estudiantil de 1968. La política educativa en ese sexenio fue denominada Reforma Educativa, la cual tenía un papel importante, ya que con la educación se pretendía transformar a la sociedad. Así que los servicios educativos se ampliaron y se diversificaron en forma creciente, se multiplicaron las instituciones y se modernizó su marco legal, teniendo en el periodo de 1970 a 1976 las instituciones como el Colegio de Bachilleres, la UAM, el CENPAE, el CONAFE, el CONACYT, entre otras. En el campo jurídico también se presentaron cambios, pues la Ley Orgánica de 1942 fue reemplazada por la Ley Federal de Educación en 1974 y en 1975 se promulga la Ley Nacional de la Educación de Adultos. El presidente creía que el desarrollo de la forma educativa ayudaría a superar las crisis económicas que se presentaban, motivo por la que esta reforma abarcó todos los niveles educativos y superó la tasa histórica del crecimiento del gasto educativo. En la educación preescolar, el gasto de 1971 a 1976 incrementó a una tasa de promedio anual de casi 19% y la matrícula creció 5.5%. Se creó la coordinación de guarderías infantiles, de secretarías de Estado e instituciones descentralizadas, y por otro lado se incorporaba a la mujer al trabajo en los centros urbanos. En la educación primaria fue uno de los pilares de la reforma educativa. Se caracterizó por la implementación de libros de texto, la educación por áreas y la capacitación para el aprendizaje. Además, la matrícula de alumnos aminoró de 1970 a 1976, a pesar de que se hicieron ofertas como los cursos comunitarios, los albergues escolares y los centros regionales de educación fundamental. Por otro lado, en la educación media superior se pretendía ampliar los servicios educativos y disminuir las presiones de acceso a la educación superior. Este último obligó a impulsar la educación terminal, así como la creación de bachilleratos propedéuticos. En este periodo se crearon colegios de ciencia y humanidades de la UNAM, el Colegio de Bachilleres, entre otros. Se crearon 152 escuelas técnicas en las cuales se pretendía capacitar a jóvenes para solucionar la carencia de cuadros técnicos de distintas actividades económicas y frenar el crecimiento de la educación superior. Todo este proyecto era apoyado por la SEP. En educación superior se recibió apoyo. Cada año se inscribía 15% más de estudiantes.
Los subsidios a las universidades aumentaron y junto con ello los subsidios de la federación como parte de política sectorial. Además se formaron planes y programas de estudio, se crearon instancias de formación docente y su creciente demanda trajo consigo el crecimiento de la población urbana. En la educación de adultos, de acuerdo con lo planteado por el secretario de la SEP, Bravo Aguja, se pretendía que para 1980 el país estuviera alfabetizado. En esta educación se consideraba fundamental la solidaridad social para evitar el rezago educativo. Sin embargo, estas acciones no se pudieron lograr. Y es que el problema de esta década fue que se intentó formar personas pensando en las expectativas de desarrollo económico que no sucedieron.